estrangulado y despedazado. El 18 de octubre del año 31 después de Cristo, la ciudad de Roma se volcó en contra de uno de sus hombres más poderosos. Sejanus había servido como prefecto de la Guardia Pretoriana y era el consejero de mayor confianza del emperador Tiberius. Durante años, había controlado el acceso al emperador y ejercido una autoridad que rivalizaba con el poder imperial mismo. Pero las sospechas comenzaron a crecer. Sejanus estaba tramando apoderarse del trono. Esa tarde, Tiberius actuó. Sejanus fue convocado a una reunión del Senado cerca de las escaleras Gemonias. Llegó esperando honores. En cambio, una carta de Tiberius fue leída en voz alta ante todos, condenándolo como traidor. Los guardias lo capturaron de inmediato. No hubo juicio, no hubo defensa, no hubo tiempo para procesar lo que estaba ocurriendo. Fue arrastrado fuera del Senado, mientras los senadores que alguna vez se habían inclinado ante él, ahora pedían su sangre a gritos. La ejecución fue rápida y sin contemplaciones. Sejanus fue estrangulado con un garrote, el cordel apretándose alrededor de su cuello hasta que su cuerpo quedó inerte. Su muerte debió haber terminado ahí. No fue así. El ejecutor soltó el cadáver cerca de las escaleras y la turba romana descendió sobre él. Durante años habían temido a Sejanus. Ahora podían actuar sin consecuencias. Durante 3 días, el pueblo de Roma destrozó su cuerpo. Le arrancaron carne de los huesos con sus propias manos, lo patearon y pisotearon lo que quedaba. Los pedazos de Sejanus quedaron desperdigados por los peldaños de piedra. La multitud trabajaba en turnos. Unos se iban y otros llegaban para continuar la destrucción. Para el tercer día, no quedaba nada intacto. Ni extremidades, ni torso, nada que el ejecutor pudiera incinerar. Sus hijos no fueron perdonados. La ley romana prohibía ejecutar a vírgenes, así que su hija pequeña fue violada primero y luego estrangulada. Su hijo corrió la misma suerte. El linaje familiar fue borrado por completo. Sus cuerpos se unieron a los restos cerca de las escaleras, expuestos a la vista de todos para que se pudrieran en público. Un mensaje claro para cualquiera que se atreviera a aspirar demasiado alto en la Roma imperial. Mutilado y arrastrado. El 11 de marzo del año 222 después de Cristo, el emperador Elagabalis, de tan solo 18 años, encontró su fin en uno de los lugares más degradantes que se puedan imaginar. Había gobernado Roma por menos de 4 años, un reinado marcado por el escándalo y los excesos que le habían ganado el rechazo del ejército, el Senado y el pueblo. Su propia abuela, Julia Misa, quien lo había colocado en el trono, ahora conspiraba para reemplazarlo con su primo. La Guardia Pretoriana estaba lista para actuar. Esa mañana, Elagabalis y su madre, Julio Soamius, se refugiaron en las letrinas del campamento. Era un intento desesperado por esconderse de los soldados que los cazaban. El emperador, que alguna vez había comandado legiones enteras, ahora se agazapaba entre la inmundicia, esperando que los guardias no pensaran en buscarlos ahí. Se equivocaron. Los soldados los encontraron rápidamente y no dudaron ni un instante. Los mataron a ambos ahí mismo, dentro de la letrina. Las espadas cayeron en ese espacio cerrado y sofocante. La sangre se mezcló con los desechos en el piso de piedra. Elagabalis murió rodeado del hedor de la podredumbre humana, su túnica imperial empapada en inmundicia. Su madre cayó a su lado. Ninguno de los dos recibió la menor dignidad en sus últimos momentos. Pero la muerte fue solo el comienzo de la humillación. Los soldados decapitaron ambos cuerpos donde yacían. Arrastraron el cadáver decapitado de Elagabalis fuera de la letrina y a través del campamento. Luego lo jalaron hasta las calles de Roma. Los ciudadanos observaron cómo el cuerpo del emperador, aún vestido con lo que alguna vez fue una fina indumentaria, era arrastrado sobre los adoquines. La cabeza había desaparecido. El cuerpo dejaba un rastro a su paso. Los soldados arrojaron el cadáver a una alcantarilla pública. La intención era que desapareciera en los canales subterráneos, que se perdiera para siempre en la oscuridad y los desechos. Pero la corriente lo empujó de regreso hacia afuera. Cuando el cuerpo emergió a la superficie, los soldados lo recuperaron una última vez y lo lanzaron al río Tíber. La corriente se llevó lo que quedaba del joven emperador. Roma lo había borrado por completo. Asesinado mientras orinaba. El 8 de abril del año 217 después de Cristo, el emperador Caracalla viajaba por Mesopotamia en una campaña militar contra el Imperio Partio. El emperador, de tan solo 29 años, se había ganado una reputación de brutalidad sin igual. Había ordenado la masacre de miles de personas e incluso había matado a su propio hermano para asegurarse el poder absoluto. Sus 6 años de reinado habían estado marcados por la paranoia y la violencia. Pero esa tarde de primavera, su obsesión con el control no valió nada. La procesión imperial avanzaba por un camino polvoriento cerca de la antigua ciudad de Carrhae.
Caracalla cabalgaba rodeado de soldados, protegido por toda la maquinaria militar de Roma. Al mediodía hizo la señal para detener la columna. La naturaleza llamó. El emperador necesitaba hacer sus necesidades. Desmontó y caminó una corta distancia del camino. Sus guardias permanecieron con la procesión, dándole privacidad como lo exigía el protocolo. Era un momento de vulnerabilidad total. Caracalla estaba solo a un lado del camino, de espaldas, orinando en la tierra. No tenía arma en mano, sin armadura, completamente expuesto. Por esos pocos segundos, el hombre más poderoso del mundo romano era simplemente un hombre respondiendo a una necesidad humana básica. Un soldado llamado Julius Martiales se aproximó por detrás. Marales había estado guardando rencor desde que Caracalla le negó un ascenso y lo humilló públicamente. Ahora veía su oportunidad. Desenvainó su hoja y cruzó rápidamente el terreno abierto. Caracalla jamás lo escuchó llegar. La hoja se hundió en la espalda del emperador. La hoja penetró profundo entre sus costillas. Caracalla jadeó e intentó girarse, pero el daño ya estaba hecho. Se desplomó sobre el camino, su sangre mezclándose con el polvo y sus propios desechos. En cuestión de segundos, dejó de moverse. El emperador, que ordenó incontables muertes, murió en la posición más indigna que se pueda imaginar, sin poder defenderse ni siquiera enfrentar a su asesino. Marales intentó huir, pero fue abatido de inmediato por los guardaespaldas de Caracalla. Ambos hombres murieron en ese mismo tramo de camino, con minutos de diferencia uno y el otro. Si te gustan estas historias intensas, suscríbete. Y si llegaste hasta aquí, deja tu like. Su cabeza, usada como utilería. El 9 de junio del año 53 a.C., Marcus Licinius Crassus era uno de los 3 hombres más poderosos de Roma. Había formado el primer triunvirato junto a Julio César y Pompey, controlando la república a través de la riqueza y la influencia. Crassus era conocido como el hombre más rico de Roma, habiendo acumulado su fortuna por medios cuestionables, entre ellos la compra de propiedades a quienes huían de las prescripciones de Sules. Pero la riqueza no podía comprar la gloria militar, y a los 60 años ansiaba el respeto que solo podía venir de la conquista. Crassus llevó a un ejército romano al territorio Parthian, cerca de la ciudad de Carrhae, en lo que hoy es Turquía. La campaña había salido mal desde el principio. Sus fuerzas estaban agotadas, desmoralizadas y rodeadas. Los Parthians ofrecieron negociar. Crassus aceptó, desesperado por encontrar cualquier salida al desastre. Salió a encontrarse con sus comandantes, con una pequeña escolta. Era una trampa. En el momento en que Crassus llegó, estalló la violencia. Los Parthians atacaron de inmediato. En el caos, Crassus fue abatido. Sus escoltas cayeron a su alrededor. El general, que había soñado con igualar las victorias de César, murió en la tierra de una tierra extranjera, rodeado de enemigos. Los Parthians no habían terminado con él. Conocían la reputación de Crassus por su codicia, cómo había construido su riqueza sobre el sufrimiento de otros. Trajeron oro fundido al lugar. Con su cuerpo aún tibio, le abrieron la boca a la fuerza y vaciaron el metal líquido por su garganta. Fue un gesto simbólico, una burla al apetito insaciable por la riqueza que había definido su vida. El oro quemó tejidos y carne mientras se enfriaba en su interior. Luego le cercenaron la cabeza del cuerpo. El rey Parthian, Oreiris II, estaba entreteniendo al rey armenio en su corte con la representación de la obra de Eurípides, The Bay. Durante la actuación, un actor que interpretaba a Agave debía sostener la cabeza cercenada de Pentheus. En su lugar, trajeron al escenario la cabeza real de Crassus. El actor la levantó ante los nobles reunidos y el público aplaudió. El hombre más rico de Roma se había convertido en utilería de teatro para el entretenimiento de un rey extranjero. Sus manos y lenguas cercenadas. El 7 de diciembre del año 43 a.C., Marcus Tullius Cícero huía por su vida a lo largo de la costa cerca de Formier. Con 63 años, era el orador más célebre de Roma, un hombre cuyos discursos habían dado forma a la República y cuyas palabras habían derribado a conspiradores. Pero esas mismas palabras le habían ganado enemigos. Marc Antony había colocado el nombre de Cícero en las listas de prescripción, marcándolo para morir. Ahora los soldados lo cazaban. Cícero viajaba en una litera cargada por sus esclavos, intentando llegar a la costa donde un barco pudiera llevarlo a salvo. Sus sirvientes lo urgían a moverse más rápido, pero la edad y el agotamiento ya habían cobrado su factura. Los soldados lo encontraron en el camino. Ya no había a dónde huir. Sus esclavos bajaron la litera y se prepararon para defenderlo, pero Cícero los detuvo. Se asomó de la litera y miró a los soldados que se aproximaban. Su rostro estaba tranquilo. Tras toda una vida usando las palabras para navegar la peligrosa política romana, sabía perfectamente cuándo las palabras ya no servían de nada. Estiró el cuello hacia adelante, ofreciéndolo a la hoja. Los soldados no dudaron. La espada cayó limpia. Cícero murió sin resistencia.
Su último acto fue de aceptación, no de lucha. Pero Marc Antony quería más que solo su muerte. Los soldados tenían instrucciones precisas. Le cortaron la cabeza a Cícero, luego le cercenaron ambas manos a la altura de las muñecas. Esas eran las herramientas de su poder, las manos que habían escrito discursos contra la tiranía y la voz que los había pronunciado. Las partes del cuerpo fueron llevadas a Roma. En el foro, en la rostra, el mismo lugar donde Cícero había pronunciado sus más grandes discursos, su cabeza y sus manos fueron clavadas en la plataforma para exhibición pública. Los ciudadanos se congregaron para ver los restos del hombre que alguna vez había comandado su atención con elocuencia. La esposa de Marc Antony, Fulvia, fue a contemplar el espectáculo. Tenía sus propios rencores contra Cícero por sus ataques contra Antony. Se arrancó un pasador del cabello y apuñaló repetidamente la lengua de Cícero, el músculo que había dado forma a las palabras que habían desafiado a su marido. El gran orador de Roma había sido silenciado para siempre, su voz reducida a un pedazo de carne clavado en madera. Decapitado y humillado. El 15 de enero del año 69 después de Cristo, el emperador Galba entró al foro romano en su litera imperial. Tenía 73 años y llevaba apenas 7 meses en el poder. Su reinado había estado marcado por la austeridad fiscal y los recortes militares que le habían ganado el rechazo de las legiones y la guardia pretoriana. Esa mañana le había llegado la noticia de un rival que reclamaba el trono. Otto, un antiguo aliado, había vuelto a los guardias en su contra. Galba decidió enfrentar la situación de frente, convencido de que su autoridad bastaría para calmar el desorden. La litera del emperador avanzó por el foro, rodeada de una escolta reducida. Los ciudadanos observaban desde los bordes de la plaza. Galba iba erguido, intentando proyectar fortaleza a pesar de su avanzada edad. Entonces aparecieron los soldados amotinados. Se lanzaron hacia adelante en masa, con las armas desenvainadas, gritando por Otto. La escolta de Galba se dispersó de inmediato. Nadie se quedó a defenderlo. Los soldados volcaron la litera, lanzando al anciano emperador contra el pavimento de piedra. Cayó con fuerza. Antes de que pudiera levantarse o pronunciar palabra, ya lo tenían encima. Una hoja cruzó su garganta. El corte fue profundo y deliberado. La sangre brotó de la herida, mientras el cuerpo de Galba quedaba inerte en el piso del foro. El emperador que alguna vez había comandado legiones, murió rodeado de los mismos hombres que debían haberlo protegido. Los soldados no habían terminado. Desenvainaron sus espadas y le cercenaron la cabeza a Galba. Uno de ellos la levantó por el cabello y la ensartó en la punta de una lanza. Los cabellos grises y las facciones arrugadas seguían siendo reconocibles mientras la alzaban por encima de la multitud. Entonces vino la burla. Galba había sido calvo, algo que había intentado ocultar en vida. Ahora, los soldados y la turba que se congregaba señalaban y se reían de su cráneo expuesto. Hacían chistes sobre su edad y su apariencia mientras desfilaban la cabeza cercenada por el campamento. La lanza fue llevada de calle en calle, la cabeza rebotando con cada paso. Lo que quedaba del emperador de Roma se había convertido en entretenimiento para los mismos hombres que habían jurado servirle. Su dignidad fue arrebatada tan completamente como su vida. Apuñalado en la ingle. El 18 de septiembre del año 96 después de Cristo, el emperador Domiciano despertó dentro de su palacio en Roma, consumido por la paranoia. El emperador de 44 años había gobernado durante 15 años mediante el miedo y la desconfianza, ejecutando senadores y funcionarios ante el más mínimo indicio de deslealtad. No confiaba en casi nadie, ni siquiera en su propio personal de palacio. Pero su obsesión con el control había dado vida a la conspiración que tanto temía. Un grupo de personas cercanas al palacio llevaba meses planeando su muerte. Esa mañana, un mayordomo llamado Stephanus solicitó audiencia con el emperador. Stephanus había trabajado en el palacio durante años y conocía a la perfección las rutinas de Domiciano. Se presentó ante el emperador con el brazo izquierdo envuelto en vendajes gruesos, alegando haberse lastimado. Domiciano, a pesar de su desconfianza hacia todos, no vio nada inusual en un sirviente con una lesión menor. Le permitió acercarse. Los vendajes ocultaban una daga. Stephanus avanzó hasta quedar cerca, manteniendo la apariencia de mostrar respeto. Entonces su mano se disparó hacia adelante. La hoja salió de entre las vendas y se hundió directo en la ingle de Domiciano. El emperador gritó y retrocedió tambaleándose, sujetándose la herida. La sangre se extendió rápidamente por su ropa. El ataque debía haber sido fatal de inmediato, pero Domiciano no cayó. Contraatacó. A pesar de la herida y el shock, el emperador aferró a Stephanus e intentó arrebatarle el cuchillo. Forcejearon violentamente por el suelo. Domiciano arañó el rostro de su atacante, sacándole sangre. Por varios momentos pareció que el emperador podría sobrevivir. Entonces los demás conspiradores irrumpieron en la habitación. Entraron con las hojas desenvainadas. Un chambelán golpeó primero,
luego un entrenador de gladiadores, luego miembros de la guardia del palacio. Acuchillaron a Domitian desde varios ángulos. Intentó defenderse, pero eran demasiados. Los cuchillos cayeron una y otra vez. El emperador se desplomó bajo el ataque, su cuerpo abierto en varios lugares. La lucha finalmente terminó cuando dejó de moverse. Domitian murió en el piso de su propio palacio, rodeado de los sirvientes a quienes había aterrorizado. Todos los conspiradores fueron posteriormente ejecutados por su papel en el asesinato. Su cabeza desfilada en una lanza. El 28 de marzo del año 193 después de Cristo, el emperador Pertinax se encontraba en su palacio en Roma, enfrentando la crisis final de su breve reinado. El emperador de 66 años había sostenido el poder por apenas 86 días. Era un ex comandante militar conocido por su disciplina y su sentido de justicia, cualidades que lo hacían respetado, pero no temido. Había intentado restaurar el orden en el tesoro imperial y reducir los privilegios excesivos otorgados a la guardia pretoriana. Esa decisión resultó fatal. Un grupo de aproximadamente 300 soldados furiosos marchó a través de las puertas del palacio esa tarde. Les habían negado los bonos que creían merecer. Sus gritos resonaban por los pasillos de mármol mientras se abrían paso hacia el interior del complejo. Los asesores de Pertinax le urgieron a huir o esconderse, pero se negó. Creía que podía razonar con ellos. Había comandado soldados antes y pensaba que su autoridad tendría peso. El emperador salió a encontrarse con la turba en el patio del palacio. Se paró frente a ellos desarmado, con una postura tranquila y digna. Comenzó a hablar, intentando explicar sus políticas y apelar al sentido del deber de los soldados. Los soldados avanzaban empujando, gritando por encima de sus palabras. Pertinax siguió hablando, alzando la voz, tratando de hacerse entender. Nunca terminó su discurso. Una lanza voló desde entre la multitud. Golpeó a Pertinax en el pecho. El impacto lo empujó hacia atrás. Se tambaleó, pero permaneció de pie por un momento, con la mano moviéndose hacia la herida. Entonces llegaron más armas. Espadas y lanzas lo alcanzaron desde múltiples direcciones. El emperador cayó sobre el pavimento de piedra. Los soldados rodearon su cuerpo y siguieron golpeando hasta que dejó de moverse. Le cercenaron la cabeza de inmediato. Un soldado la levantó por el cabello y la ensartó en la punta de una lanza. La cabeza del emperador razonable, el hombre que había intentado salir de la violencia con palabras, se convirtió en un trofeo. Los soldados marcharon por las calles de Roma con ella en alto. Los ciudadanos observaban desde las puertas y ventanas mientras la procesión pasaba. La guardia pretoriana subastó posteriormente el trono imperial al mejor postor, vendiendo la posición que Pertinax había muerto intentando restaurar. Si te gustan estas historias intensas, suscríbete. Y si llegaste hasta aquí, deja tu like.